Esta es la historia de dos gigantes construidos sobre un océano de oro negro y de las cicatrices imborrables que su sed de poder ha dejado en nuestro planeta. Shell y BP, nombres que prometen energía y progreso, pero que ocultan una verdad mucho más oscura: la historia prohibida de la contaminación global. Un legado de desastres silenciados, comunidades destruidas y ecosistemas aniquilados en nombre de un beneficio que nunca llega a los que pagan el verdadero precio. Deepwater Horizon, el delta del Níger, el Ártico. Estos no son solo nombres en un mapa. Son las escenas del crimen de una guerra silenciosa contra la naturaleza. Y estamos a punto de mostrarles las pruebas que los culpables han intentado enterrar bajo toneladas de dinero y relaciones públicas. El 20 de abril de 2010, a 66 kilómetros de la costa de Luisiana, la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, operada por BP, se convirtió en un infierno de metal y fuego. Una pira funeraria para 11 trabajadores que nunca volverían a casa. Pero esa explosión fue solo el prólogo de una catástrofe de proporciones bíblicas. Lo que siguió fue un apocalipsis ecológico que se desarrolló en cámara lenta durante 87 días infernales. Un grifo abierto en el fondo del mar que vomitó casi 5 millones de barriles de crudo sobre las aguas cristalinas del Golfo, manchando para siempre costas, humedales y la vida de millones de personas. El mundo observó con horror las imágenes de pelícanos cubiertos por un alquitrán mortal, de delfines varados en las playas, de pescadores que veían cómo el trabajo de generaciones se disolvía en una mancha negra que se extendía sin control. El Golfo de México nunca volvió a ser el mismo. La narrativa oficial hablaba de un fallo técnico imprevisible, la clase de accidente que puede ocurrir en una industria de alto riesgo. Pero los documentos internos, los testimonios de los ingenieros y los informes posteriores revelaron una cadena de decisiones temerarias, una cultura corporativa donde la seguridad era una molestia y las advertencias fueron sistemáticamente ignoradas para ahorrar tiempo y dinero. El cemento defectuoso que debía sellar el pozo, el sistema de prevención de explosiones que no funcionó, las alarmas que se silenciaron. Cada fallo era un eslabón en una cadena de negligencia calculada. BP sabía que estaba jugando a la ruleta rusa con el medio ambiente y perdió. Y cuando el desastre ocurrió, su respuesta fue otra capa de engaño. Minimizaron la magnitud del vertido y utilizaron millones de litros de un dispersante químico llamado Corexit, una sustancia tan tóxica que fue prohibida en el Reino Unido, para hundir el petróleo y hacerlo desaparecer de la vista de las cámaras, creando un cóctel químico letal en las profundidades del océano cuyos efectos completos aún hoy desconocemos. Parecía que la prioridad no era limpiar el desastre, sino limpiar la imagen de la compañía. Pero si Deepwater Horizon fue el grito de agonía del océano que el mundo no pudo ignorar, existe otro desastre, uno mucho más antiguo y silencioso que ha estado sangrando en las venas de África durante más de medio siglo. Viajamos al delta del Níger, en Nigeria, un laberinto de ríos y manglares que debería ser un paraíso de biodiversidad, pero que se ha convertido en una de las zonas más contaminadas del planeta gracias a las operaciones de Royal Dutch Shell. Desde la década de 1950, Shell ha extraído miles de millones de barriles de petróleo de esta tierra, pero ha dejado tras de sí una red de oleoductos viejos y corroídos que se rompen constantemente, derramando crudo sobre tierras de cultivo, ríos y fuentes de agua potable. Hablamos de un promedio de más de 100 derrames al año, el equivalente a un Exxon Valdez cada 2 o 3 años, durante décadas.
La tierra del pueblo Ogoni, por ejemplo, está tan saturada de petróleo que la ONU declaró en un informe que se necesitarían más de 30 años solo para comenzar a descontaminarla. Los agricultores ya no pueden cultivar, los pescadores lanzan sus redes y solo recogen manchas iridiscentes. El agua que beben está envenenada con benceno y otros carcinógenos, provocando enfermedades respiratorias, problemas de piel y una esperanza de vida dramáticamente reducida. Es un genocidio a cámara lenta. Shell culpa sistemáticamente al sabotaje y al robo de petróleo por parte de las comunidades locales. Una excusa conveniente que desvía la atención de su infraestructura decrépita y su falta de inversión en mantenimiento. Sin embargo, investigaciones de Amnistía Internacional y otras organizaciones han demostrado que muchas de estas afirmaciones son falsas o exageradas, un intento de criminalizar a las víctimas para no pagar las compensaciones. Mientras los ejecutivos en La Haya disfrutan de los beneficios, las comunidades del delta del Níger viven en un apocalipsis permanente. Un paisaje de llamas eternas por la quema de gas y ríos negros que huelen a muerte. Ken Saro-Wiwa, el activista que se atrevió a levantar la voz contra Shell, fue ejecutado por el gobierno militar nigeriano en 1995 tras un juicio fraudulento. Su crimen fue exponer al mundo la connivencia entre la petrolera y un régimen corrupto. Una alianza de poder que valora más el petróleo que la vida humana. La historia de Shell en Nigeria no es solo de contaminación. Es una historia de complicidad en la violación de los derechos humanos. Una mancha que ni todo el dinero del mundo puede limpiar. Y mientras el sur global se ahoga en su veneno, estos gigantes miran hacia el norte, hacia la última frontera virgen del planeta, el Ártico. Con el cambio climático irónicamente acelerado por la quema de sus propios combustibles fósiles, el hielo se derrite abriendo nuevas rutas de navegación y acceso a vastas reservas de petróleo y gas. Para BP y Shell, esto no es una crisis, es una oportunidad de negocio. Durante años han presionado a los gobiernos para obtener licencias de exploración en uno de los ecosistemas más frágiles y remotos del mundo. Imaginemos por un momento un desastre como el de Deepwater Horizon en las aguas heladas de Alaska o Siberia. Las condiciones extremas, la oscuridad del invierno polar, el hielo a la deriva y la falta de infraestructuras harían que una limpieza efectiva fuera simplemente imposible. Un derrame allí no duraría 87 días. Sus efectos tóxicos quedarían atrapados en el hielo durante décadas, aniquilando poblaciones enteras de osos polares, ballenas, focas y las comunidades indígenas que dependen de este ecosistema para su supervivencia. Es un riesgo que los científicos califican de inaceptable. Una locura impulsada por la codicia. Shell ya intentó perforar en el Ártico en 2012 y su campaña fue un catálogo de desastres. Su plataforma de perforación encalló. Sus barcos de contención de derrames fallaron las pruebas de seguridad y su operación fue calificada de chapucera por el propio gobierno de Estados Unidos. Se vieron obligados a retirarse temporalmente, pero la amenaza sigue latente, esperando el momento político y económico adecuado para volver a la carga. El patrón es el mismo en todas partes. Maximizar los beneficios, externalizar los costos y los riesgos, y cuando ocurre el desastre, usar un ejército de abogados y publicistas para negar, desviar y minimizar la responsabilidad. Estas corporaciones no son solo empresas energéticas. Se han convertido en estados-nación con un poder inmenso, capaces de influir en gobiernos, reescribir leyes ambientales y silenciar a la oposición. Gastan cientos de millones de dólares cada año en lobby para bloquear la legislación climática y promover subsidios a los combustibles fósiles.
financiando una red de think tanks y políticos que siembran la duda sobre el cambio climático y atacan las energías renovables. Su estrategia no es competir en el mercado, es manipular las reglas del juego para perpetuar su dominio, sin importar el costo para el futuro del planeta. Nos venden una imagen de responsabilidad social corporativa, de inversiones en tecnología verde y un futuro sostenible. Pero la realidad de sus balances cuenta otra historia. La abrumadora mayoría de sus inversiones sigue destinada a la exploración y extracción de más petróleo y gas, encerrándonos en un ciclo de dependencia de los combustibles fósiles del que necesitamos escapar urgentemente. Sus promesas de cero emisiones netas para 2050 son, en muchos casos, una cortina de humo, un ejercicio de contabilidad creativa que depende de tecnologías no probadas o de compensaciones de carbono, que a menudo no son más que un permiso para seguir contaminando. No estamos hablando de errores aislados, sino de un modelo de negocio que es fundamentalmente incompatible con un planeta habitable. El petróleo que extraen no solo contamina nuestros océanos y nuestra tierra, sino que también envenena nuestra atmósfera. Son los arquitectos históricos de la crisis climática, responsables de un porcentaje masivo de las emisiones de gases de efecto invernadero que han alterado nuestro clima, provocando olas de calor más intensas, sequías devastadoras, inundaciones catastróficas y el aumento del nivel del mar que amenaza a ciudades enteras. Sabían de los riesgos del cambio climático desde hace décadas. Sus propios científicos se lo advirtieron en los años 70 y 80, pero en lugar de liderar la transición, eligieron ocultar la verdad y financiar campañas de desinformación para proteger sus beneficios. Lo que hicieron es quizás el mayor fraude corporativo de la historia. Nos han robado décadas de tiempo valioso para actuar, un tiempo que ahora se nos agota. Desde las playas de Luisiana hasta los manglares de Nigeria y los hielos del Ártico, la evidencia es abrumadora. La búsqueda incesante de petróleo por parte de Shell y BP ha dejado una estela de destrucción que se mide en vidas perdidas, comunidades desplazadas y ecosistemas irreparablemente dañados. Se presentan como proveedores de la energía que mueve nuestro mundo, pero operan con una lógica extractiva que trata al planeta y a sus habitantes como recursos desechables. Nos enfrentamos a un poder que a menudo parece invencible, con recursos casi ilimitados para defender sus intereses. Pero la historia no está escrita. La presión pública, el activismo, las demandas judiciales y el creciente movimiento por la desinversión están empezando a hacer mella en su armadura. Cada vez más gente se da cuenta de que el verdadero precio de nuestra adicción al petróleo es demasiado alto. El cambio hacia un futuro energético limpio y justo no es solo una necesidad ambiental. Es una cuestión de justicia para todas las comunidades que han sido sacrificadas en el altar del oro negro. La historia prohibida de Shell y BP es una advertencia. Es el relato de cómo la codicia sin control puede llevar al desastre global. La pregunta que debemos hacernos no es solo cómo hacerlos responsables por el pasado, sino cómo evitar que sigan dictando nuestro futuro. ¿Quién paga realmente el precio de la riqueza de Shell y BP? La respuesta está en el agua que ya no se puede beber, en la tierra que ya no da frutos y en el aire que nos enferma. Y si mañana ocurre en tu región, ¿estaremos preparados o seremos la siguiente nota a pie de página en su largo historial de desastres? Para entender cómo una corporación puede llegar a envenenar un mar entero, primero hay que comprender que la catástrofe nunca es el principio, sino la consecuencia de una enfermedad sistémica, una cultura corporativa donde las advertencias son ruido y la seguridad es un obstáculo para la rentabilidad.
5 años antes de Deepwater Horizon, el 23 de marzo de 2005, la refinería de BP en Texas City, una de las más grandes de Estados Unidos, se convirtió en una bola de fuego visible a kilómetros de distancia. Una explosión masiva causada por una cadena de fallos técnicos y humanos que habían sido reportados durante años, se cobró la vida de 15 trabajadores e hirió a otros 180. Los investigadores descubrieron un ambiente de trabajo tóxico, no solo por los químicos, sino por la presión constante para reducir costos. Equipos obsoletos, alarmas que no funcionaban, personal insuficiente y una dirección que ignoraba deliberadamente los informes de seguridad. Un memorando interno de BP, revelado más tarde, admitía que la empresa tenía problemas sistémicos y que era solo cuestión de tiempo antes de que ocurriera una tragedia. Después del desastre, BP prometió cambiar. Invirtió en una campaña de imagen y pagó multas que, aunque parecían enormes para el público, eran una fracción insignificante de sus ganancias trimestrales. Sin embargo, los informes de seguridad posteriores demostraron que los problemas persistían. Texas City no fue un accidente aislado, fue el ensayo general de Deepwater Horizon. Fue la prueba de que BP estaba dispuesta a sacrificar a sus propios empleados en el altar del beneficio. Y si podían hacer eso, ¿qué no harían con un océano anónimo a miles de kilómetros de sus oficinas centrales? Esta cultura de la impunidad no nace en el vacío. Se cultiva en los pasillos del poder político y se riega con millones de dólares en contribuciones de campaña y lobbying. Shell y BP no son meros participantes en el sistema político, son sus arquitectos. Han perfeccionado el arte de la puerta giratoria, donde los reguladores gubernamentales, que se supone deben supervisarlos, terminan trabajando como ejecutivos bien pagados para ellos, y viceversa. Crean así un ciclo de complicidad que garantiza que las leyes siempre se escriban a su favor, que las multas sean manejables y que las investigaciones rara vez lleguen a los altos cargos. Cuando se propusieron regulaciones más estrictas después de la explosión de Texas City, la industria petrolera, liderada por el Instituto Americano del Petróleo, un lobby financiado masivamente por BP y Shell, gastó una fortuna para debilitarlas o eliminarlas. Argumentaron que la autorregulación era suficiente. Una afirmación que se demostró trágicamente falsa solo unos años después en el Golfo de México. Su influencia va más allá de la política. Se infiltra en la ciencia y la academia. Durante décadas, mientras sus propios científicos les proporcionaban informes detallados sobre la amenaza catastrófica del cambio climático, en público financiaban una elaborada maquinaria de negación. Crearon y apoyaron a organizaciones de fachada con nombres que suenan a ciencia y credibilidad, como la Coalición Global por el Clima, cuyo único propósito era sembrar dudas, confundir al público y atacar a los científicos del clima, tildándolos de alarmistas. Es la misma estrategia que utilizó la industria del tabaco para negar la relación entre fumar y el cáncer. Sabían la verdad, entendían la ciencia, pero eligieron mentir deliberadamente porque la verdad era una amenaza para su modelo de negocio. Esta campaña de desinformación no solo retrasó la acción climática global durante décadas cruciales, sino que envenenó el debate público, creando una polarización que persiste hasta hoy. Es un crimen contra la humanidad a una escala difícil de comprender. Un sabotaje consciente de nuestro futuro colectivo por el beneficio a corto plazo de unos pocos. Y cuando la evidencia de sus desastres se vuelve innegable, despliegan otra arma de su arsenal: la guerra legal. Utilizan su inmenso poder financiero para aplastar a sus oponentes en los tribunales.
Las comunidades nigerianas que han intentado demandar a Shell por la destrucción de sus tierras se han enfrentado a décadas de litigios, tácticas dilatorias y ejércitos de abogados que explotan cada resquicio legal. A menudo ofrecen acuerdos extrajudiciales con cláusulas de confidencialidad, comprando el silencio de las víctimas y evitando que se siente un precedente legal que pueda afectarles en el futuro. Es una estrategia de desgaste. Lucharán hasta que sus oponentes, ya sean pequeños agricultores, pescadores o activistas medioambientales, se queden sin recursos y sin esperanza. Parecía una batalla imposible. Un David contra dos Goliaths con recursos infinitos. Pero en un pequeño pueblo del delta del Níger llamado Goi, devastado por repetidos derrames de Shell en 2004, un grupo de granjeros y pescadores decidió que ya habían perdido todo y no tenían nada más que perder. Liderados por el agricultor Eric Du, cuyos estanques de peces fueron aniquilados por el crudo, se embarcaron en una odisea legal que nadie creía que pudieran ganar. En lugar de luchar en los corruptos tribunales nigerianos, donde Shell tenía una influencia abrumadora, llevaron su caso a miles de kilómetros de distancia, a la propia casa de Shell, los tribunales de los Países Bajos. Acusaron a la empresa matriz, Royal Dutch Shell, de ser directamente responsable de los fallos de su filial en Nigeria. Fue un movimiento audaz y sin precedentes. Un intento de hacer que la cabeza del gigante respondiera por los crímenes cometidos por sus manos. Shell argumentó que la empresa matriz en La Haya no era responsable de las operaciones diarias de su subsidiaria nigeriana. Una defensa legal estándar que las multinacionales usan para aislarse de la responsabilidad por desastres en el extranjero. El caso se arrastró durante más de una década. Los testigos envejecieron y murieron. Las pruebas se desvanecieron. El mundo siguió adelante. Pero los agricultores de Goi no se rindieron. Su lucha se convirtió en un símbolo de la resistencia global contra la impunidad corporativa, un faro de esperanza para otras comunidades envenenadas en todo el mundo. Y entonces, en enero de 2021, después de 13 años de batalla legal, ocurrió lo impensable. El Tribunal de Apelaciones de La Haya emitió un veredicto histórico. Shell Nigeria era responsable de los derrames y estaba obligada a pagar una compensación a los agricultores. Pero el tribunal fue un paso más allá. En una decisión que hizo temblar los cimientos del derecho corporativo internacional, dictaminó que la empresa matriz, Royal Dutch Shell, tenía el deber de velar porque su filial instalara un sistema de detección de fugas en sus oleoductos para prevenir futuros derrames. Por primera vez, una empresa matriz europea era considerada legalmente responsable de las acciones de su filial en el extranjero. El muro legal que las protegía durante décadas había comenzado a agrietarse. Parecía una victoria monumental, la justicia que por fin llegaba. Sin embargo, mientras el mundo celebraba este hito, en las salas de juntas de BP y Shell ya se estaba gestando una nueva estrategia, una mucho más sutil y peligrosa. Si el mundo se estaba volviendo en contra del petróleo visible, del crudo que mancha las playas y mata a los pelícanos, ellos se moverían hacia un enemigo invisible: el gas natural y las emisiones de metano. Se reinventarían a sí mismos no como empresas petroleras, sino como empresas de energía, promoviendo el gas como un combustible puente, una alternativa más limpia al carbón en la transición hacia las renovables. Era una obra maestra de relaciones públicas. El gas natural, compuesto principalmente de metano, quema de forma más limpia que el carbón, produciendo aproximadamente la mitad de dióxido de carbono. En la superficie parecía un paso en la dirección correcta, pero ocultaban una verdad inconveniente y peligrosa. El metano, cuando se escapa a la atmósfera sin ser quemado,
Es un gas de efecto invernadero más de 80 veces más potente que el dióxido de carbono a corto plazo. Y la industria del gas, desde la fracturación hidráulica, fracking, hasta el transporte por gasoductos, está plagada de fugas. Miles de fugas, grandes y pequeñas, constantes e invisibles, que anulan por completo cualquier beneficio climático que el gas pudiera tener sobre el carbón. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que las emisiones de metano en Estados Unidos, epicentro del boom del fracking, eran un 60% más altas de lo que informaba el gobierno. BP y Shell estaban invirtiendo miles de millones en esta nueva burbuja del gas, presentándose como los salvadores del clima, mientras en realidad estaban abriendo una nueva caja de Pandora, una que amenazaba con acelerar el calentamiento global de una manera que ni siquiera el petróleo había logrado. Estaban cambiando de veneno, pero el negocio seguía siendo el mismo: extraer, vender y dejar que el futuro pague las consecuencias. Su nueva frontera no era un océano o un desierto, sino la propia atmósfera. Y en esta nueva guerra, las armas son invisibles, y el campo de batalla es el aire que respiramos. Para vender el gas como la solución, tuvieron que crear una ilusión, una cuidadosamente construida campaña de marketing global que costó miles de millones de dólares. De repente, el gas de fracking se convirtió en gas natural, una palabra que evoca imágenes de limpieza y naturaleza, en lugar de la violenta realidad de la fracturación hidráulica. Esta técnica consiste en inyectar a una presión demencial una mezcla de agua, arena y un cóctel de más de 600 productos químicos tóxicos en las profundidades de la tierra para romper la roca y liberar el gas atrapado. Muchos de estos químicos son secretos comerciales, pero se sabe que incluyen carcinógenos y neurotoxinas. Este proceso no solo consume y contamina cantidades masivas de agua dulce, sino que también ha sido directamente relacionado con la provocación de terremotos en zonas que nunca antes habían experimentado actividad sísmica. Vayamos a la cuenca pérmica, entre Texas y Nuevo México, el corazón de la revolución del fracking en Estados Unidos y uno de los campos de petróleo y gas más grandes del mundo. Lo que antes era un paisaje de vastas llanuras es ahora un paisaje lunar industrializado. Una cicatriz en la Tierra visible desde el espacio, salpicada por cientos de miles de pozos de perforación, tanques de almacenamiento y una red de gasoductos que se entrecruzan como las venas de un monstruo enfermo. Imágenes satelitales especializadas, capaces de detectar metano, revelan una nube permanente y gigantesca de este gas supercontaminante flotando sobre toda la región. Una fuga tan masiva que anula los esfuerzos de reducción de emisiones de países enteros. Los residentes locales se quejan de problemas respiratorios, hemorragias nasales y enfermedades neurológicas, mientras que el agua de sus pozos a veces puede prenderse fuego debido a la alta concentración de gas. BP, a través de su filial BPX Energy, es uno de los mayores operadores en la cuenca pérmica, promocionando sus operaciones digitales y de bajas emisiones, mientras las mediciones independientes cuentan una historia completamente diferente. Es la misma estrategia de siempre: prometer limpieza en público mientras se maximizan los beneficios en privado, sin importar el coste para la salud de las personas o la estabilidad del clima. Pero el engaño del gas es solo una parte de la estrategia. Hay otro pilar en su plan para un futuro dominado por los combustibles fósiles, uno que se esconde a plena vista en cada rincón de nuestra vida cotidiana: el plástico. Lo que muchos no saben es que más del 99% del plástico se fabrica a partir de productos químicos derivados del petróleo y el gas. El etileno, un componente básico del plástico, se produce principalmente a partir del etano, un subproducto del auge del fracking.
Para Shell, BP y la industria petroquímica, el aumento de la demanda mundial de plástico es su póliza de seguro. Su plan B para cuando la demanda de combustible para el transporte finalmente disminuya debido a los vehículos eléctricos. Están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en la construcción de nuevas y gigantescas plantas de producción de plástico, conocidas como crackers de etileno, para convertir el exceso de gas de fracking en un torrente interminable de productos de un solo uso. Un ejemplo monstruoso es la planta de etileno de Shell, en Pensilvania. Un complejo industrial masivo construido para producir más de 1,5 millones de toneladas de bolitas de plástico, conocidas como Nurdles, cada año. Estas pequeñas bolitas son la materia prima de casi todos los productos de plástico que usamos. Son también una plaga silenciosa para nuestros océanos. Miles de millones de estos Nurdles se pierden cada año durante el transporte y la producción, derramándose en ríos y llegando al mar, donde actúan como esponjas para toxinas y son confundidos con comida por peces, aves marinas y tortugas. El problema del plástico que vemos en las playas es solo la punta del iceberg de un desastre industrial que comienza en los pozos de fracking y termina en el estómago de la vida marina, y finalmente en nuestros propios cuerpos a través de la cadena alimentaria. Nos han hecho creer que la crisis del plástico es un problema de gestión de residuos, una cuestión de responsabilidad individual y de reciclaje. Nos culpan por no separar la basura correctamente mientras ellos abren el grifo de la producción cada vez más. La verdad es que el reciclaje es un mito conveniente para ellos. Menos del 10% de todo el plástico producido en la historia ha sido reciclado. La mayoría es de tan baja calidad que solo puede reciclarse una vez, si es que llega a una planta. La única solución real es reducir drásticamente la producción, una idea que amenaza el núcleo de su modelo de negocio futuro. Y para ver el verdadero coste humano de esta adicción al plástico y a los petroquímicos, debemos viajar de nuevo a Luisiana, no a las aguas del Golfo, sino a las orillas del río Mississippi, a un tramo de 137 kilómetros entre Baton Rouge y Nueva Orleans, conocido con un nombre aterrador, el Callejón del Cáncer. Aquí se encuentra la mayor concentración de refinerías de petróleo, plantas químicas y fábricas de plástico de todo el hemisferio occidental. Comunidades enteras, en su mayoría afroamericanas y de bajos ingresos, viven literalmente a la sombra de estas instalaciones, respirando un aire cargado con un cóctel de productos químicos tóxicos que la propia Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha clasificado como cancerígenos. La gente aquí sufre tasas de cáncer que son hasta 50 veces más altas que el promedio nacional. Los niños padecen asma crónica y los abortos espontáneos son alarmantemente comunes. Es una zona de sacrificio nacional, un lugar donde el derecho a respirar aire limpio ha sido canjeado por los beneficios de corporaciones como Shell, que opera una enorme refinería y planta química en la región. Las comunidades han estado luchando durante décadas, documentando las enfermedades, protestando contra los nuevos permisos y suplicando a los reguladores que intervengan. Pero se enfrentan a un enemigo con una influencia política casi ilimitada. La historia del Callejón del Cáncer es la culminación de todas las tácticas de Shell y BP. La contaminación directa, la negación de la responsabilidad, la influencia política para debilitar las regulaciones y una cruel indiferencia por la vida humana, especialmente si esa vida es pobre y no es blanca. Es la prueba de que su modelo de negocio no solo destruye ecosistemas lejanos, sino que crea zonas de guerra química en el corazón de las naciones más ricas del mundo. Y mientras estas comunidades luchan por sobrevivir, la industria planea expandirse aún más.
con propuestas para construir complejos petroquímicos aún más grandes en la misma región. La batalla legal del pueblo Ogoni en los Países Bajos demostró que el muro de la impunidad corporativa podía tener fisuras. Pero ¿qué ocurre cuando el crimen no es un único derrame catastrófico, sino una exposición lenta y continua a un veneno invisible que dura generaciones? ¿Cómo se prueba que el cáncer de una persona fue causado por una planta específica cuando hay docenas de ellas arrojando toxinas al aire? Esta es la nueva frontera de la lucha por la justicia ambiental, una batalla mucho más compleja y difícil de ganar. En 2022, un giro inesperado sacudió la industria desde dentro. Un grupo de ingenieros y científicos que trabajaban para Shell, bajo el seudónimo de Shell Cares, comenzaron a filtrar documentos internos y a publicar cartas abiertas en las que acusaban a la alta dirección de la empresa de engañar deliberadamente al público y a los inversores sobre sus planes de transición energética. Revelaron que, a pesar de la retórica pública sobre la inversión en energías renovables, los planes de negocio internos seguían priorizando de manera abrumadora la expansión de la extracción de gas y petróleo. Denunciaron que las metas de reducción de emisiones eran una farsa contable y que la estrategia de la compañía estaba llevando al mundo a un fracaso catastrófico de los objetivos climáticos. Era una rebelión desde el corazón de la bestia, un acto de valentía que confirmaba las peores sospechas de los activistas, que el cambio de imagen de Shell no era más que una fachada. Estos denunciantes no solo arriesgaban sus carreras, sino que se exponían a la furia de una de las corporaciones más poderosas y litigiosas del planeta. Sus revelaciones abrieron una caja de Pandora, proporcionando munición para nuevas demandas judiciales y presionando a los reguladores para que investigaran a la compañía por fraude. De repente, la narrativa de la empresa energética responsable comenzó a desmoronarse, revelando la vieja y codiciosa compañía petrolera que siempre había sido. Shell respondió con una campaña de relaciones públicas aún más agresiva y con amenazas legales veladas, intentando desacreditar a los denunciantes y enterrar sus revelaciones bajo una avalancha de anuncios sobre sus proyectos solares y eólicos, proyectos que representaban una fracción minúscula de su presupuesto total. Parecía que la guerra por la verdad estaba a punto de entrar en su fase más brutal, una donde la información se convertiría en el arma más importante. El mundo se enfrentaba a una elección crucial: creer en las promesas pulcras y bien financiadas de una industria con un historial probado de engaño, o escuchar las advertencias desesperadas de sus propios empleados y de las comunidades que llevan décadas siendo envenenadas. La respuesta a esa pregunta podría determinar el destino de nuestro clima y la salud de millones de personas. Y en medio de esta batalla de narrativas, BP, observando la crisis de imagen de su rival, decidió jugar una carta diferente pero igualmente engañosa. En lugar de centrarse tanto en el gas, anunciaron una inversión masiva en proyectos de hidrógeno azul. El hidrógeno se presenta como el combustible definitivo del futuro. Cuando se quema, solo produce agua. El hidrógeno verde se produce utilizando energías renovables para dividir el agua, un proceso completamente limpio. Pero el hidrógeno azul, la apuesta de BP, se produce a partir de gas natural, metano, y el dióxido de carbono resultante del proceso se captura y se almacena bajo tierra. Una tecnología conocida como captura y almacenamiento de carbono CCS. Sobre el papel suena como una solución mágica, pero los científicos y expertos energéticos independientes advirtieron rápidamente que era otro caballo de Troya. El proceso de producción de hidrógeno azul es extremadamente intensivo en energía, y lo que es más importante, no hace nada para solucionar el problema de las fugas de metano en toda la cadena de suministro del gas.
De hecho, algunos estudios demostraron que la huella de carbono total del hidrógeno azul podría ser incluso peor que la de quemar gas natural directamente. BP estaba simplemente añadiendo un paso extra y muy costoso para crear un nuevo mercado para su producto principal, el gas, y para beneficiarse de los enormes subsidios gubernamentales destinados a las tecnologías de captura de carbono. Estaban vendiendo una solución climática que en realidad podría empeorar la crisis climática. Una jugada sacada directamente del manual de la industria del tabaco cuando promocionaron los cigarrillos Light como una alternativa más saludable. La historia se repetía, pero con moléculas diferentes y una jerga tecnológica más compleja, diseñada para confundir a los políticos y al público. El juego no había cambiado, solo se había vuelto más sofisticado. La promesa de la captura y almacenamiento de carbono, o CCS, es el sueño de un alquimista moderno. La capacidad de seguir quemando combustibles fósiles sin consecuencias, simplemente enterrando el problema bajo tierra. Para BP y Shell, esta tecnología no es tanto una solución climática como una licencia para seguir operando. Una coartada tecnológica para justificar la expansión de sus operaciones de gas y petróleo mientras reciben miles de millones en subsidios públicos para descarbonizar. La teoría es seductora. Capturar las emisiones de dióxido de carbono directamente de las chimeneas de las centrales eléctricas o plantas industriales, comprimirlo hasta que se convierta en un fluido supercrítico y luego inyectarlo en formaciones geológicas profundas, como yacimientos de petróleo agotados o acuíferos salinos. Pero la realidad, después de décadas de investigación y miles de millones de dólares invertidos, es una historia de fracasos espectaculares y un rendimiento decepcionante. La mayoría de los proyectos de CCS en el mundo han fracasado, han sido cancelados o han tenido un rendimiento muy inferior al prometido, capturando una fracción ínfima de las emisiones globales y demostrando ser económicamente inviables sin un apoyo estatal masivo. Para entender la escala del engaño, viajemos a la costa occidental de Australia, a la isla de Barrow, una reserva natural de clase A, hogar de especies únicas y en peligro de extinción, como el wallaby de las liebres y el bandicoot de pies de cerdo. Fue aquí donde Chevron, con Shell y ExxonMobil como socios principales, construyó el proyecto de gas natural licuado GNL de Gorgon, uno de los más grandes y caros de la historia. Para obtener el permiso para construir esta monstruosidad industrial en medio de un santuario ecológico, las compañías hicieron una promesa audaz. Gorgon albergaría el proyecto de CCS más grande del mundo, capturando e inyectando bajo tierra al menos el 80% del dióxido de carbono de los yacimientos de gas, lo que equivaldría a unos 4 millones de toneladas al año. El gobierno australiano no solo les dio luz verde, sino que les concedió enormes exenciones fiscales y les protegió de futuras responsabilidades por cualquier fuga de CO2. Fue el trato del siglo para las petroleras. El proyecto se puso en marcha en 2016, pero el componente de CCS, la pieza central de su licencia social y ambiental, sufrió retrasos y problemas técnicos durante más de 3 años. Cuando finalmente comenzó a operar a mediados de 2019, los problemas se multiplicaron. Los sistemas de gestión de la presión fallaban. La arena obstruía los pozos de inyección y la corrosión amenazaba la integridad de la infraestructura. El resultado fue un fracaso humillante. En los primeros 5 años de operación del proyecto, el sistema de CCS de Gorgon solo logró capturar aproximadamente 1/3 de lo que había prometido, liberando millones de toneladas de CO2 extra directamente a la atmósfera. Y por este fracaso rotundo, las compañías no recibieron ninguna sanción significativa. En cambio, siguieron exportando su gas y cosechando beneficios récord.
El caso de Gorgon es un microcosmos de la farsa del CCS, una promesa tecnológica utilizada para desbloquear vastos recursos de combustibles fósiles, financiada indirectamente por el contribuyente y que, al final, no cumple lo que promete, dejando un legado de contaminación y una infraestructura industrial peligrosa en un ecosistema prístino. Mientras Gorgon fallaba en Australia, los departamentos de marketing de Shell y BP en Europa y Estados Unidos estaban produciendo anuncios brillantes que mostraban animaciones de moléculas de CO2 siendo capturadas y almacenadas de forma segura bajo tierra, presentando la tecnología como un pilar fundamental de su estrategia Net Zero. No mencionaban que la mayor parte de los proyectos de CCS existentes en el mundo no se utilizan para reducir las emisiones, sino para una técnica llamada recuperación mejorada de petróleo, EOR por sus siglas en inglés, donde el CO2 capturado se inyecta en yacimientos de petróleo envejecidos para aumentar la presión y extraer aún más crudo. En otras palabras, utilizan una supuesta tecnología climática para producir más combustibles fósiles. Es un círculo perverso donde la solución se convierte en una herramienta para perpetuar el problema. Pero el cinismo de estas corporaciones no conoce límites. Cuando la evidencia del fracaso de sus soluciones tecnológicas se vuelve demasiado abrumadora, simplemente cambian de táctica y abren un nuevo frente en su guerra de desinformación. El mercado de las compensaciones de carbono o carbon offsets. La idea es sencilla y peligrosamente atractiva. Si una empresa no puede o no quiere reducir sus propias emisiones, puede compensarlas pagando a alguien en otro lugar del mundo para que reduzca una cantidad equivalente de emisiones. Esto se logra comprando créditos de carbono, de proyectos que supuestamente evitan la deforestación, plantan árboles o financian proyectos de energía renovable en países en desarrollo. Para Shell y BP, esto es el paraíso. Les permite seguir extrayendo y vendiendo petróleo y gas, y al mismo tiempo declarar que sus productos son neutrales en carbono. Vemos esta etiqueta en las gasolineras de Shell, donde nos ofrecen llenar el tanque con gasolina carbon neutral por unos céntimos más. Es el último truco de magia. La indulgencia climática del siglo XXI que permite a los consumidores sentirse bien con su consumo, mientras la empresa sigue obteniendo beneficios masivos de la destrucción del planeta. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estos créditos de carbono? Investigaciones periodísticas de The Guardian, DieSite y Source Material han revelado que la gran mayoría de los créditos de carbono forestales certificados por Verra, el estándar líder mundial en el mercado voluntario de carbono, son créditos fantasma que no representan ninguna reducción real de emisiones. Muchos de los proyectos de deforestación evitada se basan en predicciones exageradas de la tasa de deforestación que nunca iba a ocurrir, lo que significa que las empresas están pagando por salvar bosques que nunca estuvieron en peligro. Otros proyectos de plantación de árboles involucran monocultivos de especies no nativas que destruyen la biodiversidad local. O las plantaciones se queman en incendios forestales unos años después, liberando todo el carbono almacenado de nuevo a la atmósfera. En el peor de los casos, estos proyectos de compensación de carbono se han convertido en una nueva forma de colonialismo verde. Para asegurar las vastas extensiones de tierra necesarias para estos proyectos forestales, las empresas de compensación y los gobiernos corruptos han expulsado por la fuerza a comunidades indígenas y locales de sus tierras ancestrales, privándoles de su sustento y de su cultura. La historia de los guardabosques contratados para proteger un bosque de carbono en el Congo, que terminaron aterrorizando y abusando de la población local pigmea,
Es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la búsqueda de beneficios a través de las compensaciones de carbono perpetúa la violencia y la injusticia. Shell es uno de los mayores compradores de estos créditos de carbono dudosos, utilizándolos para respaldar sus afirmaciones de neutralidad de carbono y para lavar su imagen. Saben que el sistema es defectuoso. Saben que muchos de los créditos que compran son inútiles desde el punto de vista climático. Pero no les importa, porque el objetivo no es resolver la crisis climática, sino parecer que la están resolviendo. Es más barato y más fácil comprar créditos fantasma que transformar fundamentalmente su modelo de negocio. En una de las maniobras más audaces y siniestras hasta la fecha, BP anunció en 2019 una asociación con la compañía de gas rusa Rosneft, controlada por el Kremlin y dirigida por Igor Sechin, un aliado cercano de Vladimir Putin y exagente de la KGB, para explorar y desarrollar conjuntamente vastas reservas de petróleo y gas en el Ártico ruso. Mientras BP se presentaba al público occidental como una empresa en transición hacia un futuro verde, a puerta cerrada estaba profundizando su alianza con uno de los regímenes más autoritarios y contaminantes del mundo para explotar una de las últimas fronteras vírgenes del planeta. Esta asociación no era meramente comercial, era profundamente geopolítica. Le dio a BP acceso a recursos masivos y al Kremlin acceso a la tecnología y al capital occidental. La inversión de BP en Rosneft se convirtió en uno de sus activos más valiosos, generando miles de millones de dólares en dividendos y apuntalando el precio de sus acciones. El entonces CEO de BP, Bob Dudley, incluso se unió al consejo de administración de Rosneft. Era una alianza impía entre el gran petróleo occidental y el poder estatal ruso, construida sobre la promesa de extraer combustibles fósiles hasta la última gota, sin importar las consecuencias para el clima o la seguridad mundial. Esta colaboración ponía de manifiesto la hipocresía fundamental en el corazón de la estrategia de BP. Hablaban de reducir emisiones mientras se asociaban con un estado petroagresor para expandir masivamente la producción. Todo este castillo de naipes se vino abajo en febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania. De repente, la asociación de BP con Rosneft se convirtió en un pasivo tóxico, una mancha moral y un riesgo financiero insostenible. Bajo una inmensa presión política y pública, BP se vio obligada a anunciar su salida de Rosneft, un movimiento que le costaría hasta $25,000 millones en pérdidas contables. Fue un golpe devastador, pero reveló la peligrosa miopía de una industria dispuesta a hacer negocios con cualquiera y en cualquier lugar, con tal de asegurar el acceso a los recursos. El escándalo de Rosneft demostró que la adicción a los combustibles fósiles no solo amenaza nuestro medio ambiente, sino que también financia la autocracia, alimenta los conflictos y socava la seguridad global. Pero mientras el mundo se centraba en las consecuencias geopolíticas de la guerra en Ucrania, Shell estaba ejecutando discretamente una jugada en otro rincón del mundo. Una que podría tener consecuencias aún más devastadoras para el clima. En la costa de Guyana, una pequeña nación sudamericana, se ha descubierto uno de los mayores yacimientos de petróleo de la historia reciente. Un tesoro de oro negro que podría transformar la economía del país, pero que también amenaza con convertirlo en la próxima víctima de la maldición de los recursos. Un consorcio liderado por ExxonMobil, con el apoyo de sus socios, ha comenzado una campaña de perforación agresiva en estas aguas profundas. Pero fue una revelación en los documentos de planificación del proyecto de Shell, que también tiene intereses en la región, lo que hizo sonar las alarmas entre los científicos y activistas.
En su evaluación de impacto ambiental para un posible proyecto de perforación, Shell incluyó un escenario de peor caso de un derrame de petróleo. El modelo informático mostraba que una explosión submarina similar a la de Deepwater Horizon en la costa de Guyana no solo devastaría las costas de Sudamérica, sino que las corrientes oceánicas llevarían el crudo a través del Caribe y hasta las costas de Florida en cuestión de semanas. Sin embargo, la parte más escalofriante del informe era la admisión de que, debido a las fuertes corrientes y la profundidad de las aguas, no existía ninguna tecnología probada para contener eficazmente un derrame de esa magnitud en esa región. Estaban admitiendo en sus propios documentos que estaban preparados para apostar con la salud de todo el ecosistema del Caribe, sabiendo que si perdían, no tenían un plan real para arreglarlo. Esta admisión no era un simple tecnicismo burocrático. Era la confesión de un crimen premeditado contra el planeta. Era la prueba irrefutable de que la lección de Deepwater Horizon no se había aprendido. De hecho, la industria había redoblado la apuesta, moviéndose hacia entornos operativos aún más arriesgados y complejos, donde las consecuencias de un fallo serían aún más catastróficas y la capacidad de respuesta prácticamente nula. Lo que está ocurriendo en Guyana es el modelo neocolonial del siglo XXI. Las corporaciones petroleras llegan a un país pequeño y con instituciones débiles. Le ofrecen un contrato de producción increíblemente favorable para la empresa. En el caso de Guyana, el gobierno solo recibe una fracción de los ingresos que es estándar en la industria, y proceden a extraer los recursos a una velocidad vertiginosa, externalizando todos los riesgos ambientales a la población local y a la comunidad internacional. El gobierno de Guyana, seducido por la promesa de una riqueza repentina, ha aprobado los proyectos sin el debido escrutinio ambiental y sin exigir garantías financieras adecuadas de las compañías para cubrir los costos de un posible desastre. Si ocurre un derrame, Guyana, un país con un PIB minúsculo en comparación con los beneficios de estas empresas, quedaría en la ruina, y las compañías simplemente se declararían en bancarrota localmente y abandonarían el país, como han hecho en otras partes del mundo. Es un juego amañado desde el principio, donde los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan. Pero mientras la atención se centra en los riesgos de un derrame masivo, un desastre igualmente grave ya está ocurriendo en silencio bajo las olas: la contaminación acústica. Para encontrar estos yacimientos de petróleo en aguas profundas, las compañías utilizan una técnica llamada prospección sísmica. Buques especializados arrastran una serie de cañones de aire que disparan explosiones sónicas increíblemente potentes hacia el fondo marino cada 10 segundos, las 24 horas del día durante meses. El eco de estas explosiones se utiliza para crear un mapa tridimensional del subsuelo geológico. Para la vida marina, especialmente para mamíferos como las ballenas y los delfines que dependen del sonido para comunicarse, navegar y encontrar comida, este bombardeo acústico es una forma de tortura que puede causar sordera, varamientos masivos y la muerte. Estas explosiones sónicas se encuentran entre los sonidos más fuertes producidos por el hombre en el océano, y su impacto en el ecosistema marino, desde el plancton hasta las grandes ballenas, es profundo y devastador, aunque en gran medida invisible para el ojo humano. La prisa por explotar el petróleo de Guyana no solo amenaza el océano, sino que también está creando una bomba de carbono. Según el análisis de Oil Change International, la explotación completa de los yacimientos descubiertos en Guyana liberaría a la atmósfera casi 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esta cantidad de emisiones es completamente incompatible con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius.
De hecho, para tener una oportunidad de alcanzar ese objetivo, los científicos del clima han sido claros. No se pueden desarrollar nuevos campos de petróleo y gas. Sin embargo, BP, Shell y sus competidores están haciendo exactamente lo contrario, invirtiendo miles de millones en la búsqueda y desarrollo de nuevas reservas que nos encerrarán en décadas de emisiones adicionales. El caso de Guyana expone la contradicción fundamental entre sus promesas climáticas y sus acciones. Pero la lucha por el futuro del planeta se está librando no solo en el mar y en los parlamentos, sino también en las salas de los tribunales, y una nueva generación de litigios climáticos está comenzando a poner a estas corporaciones a la defensiva de una manera que nunca antes habían experimentado. En mayo de 2021, en un caso histórico que podría cambiarlo todo, un tribunal de La Haya dictaminó que Royal Dutch Shell tenía la obligación legal de reducir sus emisiones totales de CO2 en un 45% para 2030, en comparación con los niveles de 2019. El caso fue presentado por la organización Amigos de la Tierra Países Bajos, junto con más de 17,000 codemandantes ciudadanos. A diferencia de casos anteriores que buscaban una compensación por daños pasados, este caso se centraba en el futuro. Argumentaba que, al continuar con su modelo de negocio basado en los combustibles fósiles, sabiendo que estaba causando un cambio climático peligroso, Shell estaba violando su deber de cuidado y poniendo en peligro los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la vida, consagrado en la Convención Europea de Derechos Humanos. El tribunal estuvo de acuerdo. En una decisión sin precedentes, el juez dictaminó que la responsabilidad de la empresa no se limitaba a sus propias operaciones directas, lo que se conoce como emisiones de alcance 1 y 2, sino que también se extendía a las emisiones generadas por la quema de los productos que vende, como la gasolina y el gas. Emisiones de alcance 3, que representan alrededor del 90% de su huella de carbono total. Fue un golpe directo al corazón del modelo de negocio de la industria petrolera. Por primera vez, un tribunal le decía a una compañía petrolera que no solo tenía que limpiar sus propias operaciones, sino que era responsable del impacto climático de los productos que vende y que debía cambiar fundamentalmente su estrategia de negocio para alinearse con la ciencia del clima. Shell, por supuesto, apeló la decisión, argumentando que no le correspondía a un tribunal dictar la política energética y que esto la ponía en una desventaja competitiva injusta. Pero la sentencia envió una onda de choque a través de las salas de juntas de todas las grandes petroleras del mundo. El precedente se había establecido. Ya no podían esconderse detrás de la responsabilidad del consumidor. El muro legal que las protegía se estaba desmoronando, y este era solo el principio. Inspirados por la victoria holandesa, casos similares se están preparando y presentando en docenas de países, desde Alemania hasta Canadá y Australia. Fiscales generales en Estados Unidos están demandando a las grandes petroleras por su campaña de décadas de desinformación climática, utilizando las mismas leyes de protección al consumidor que se usaron para derrotar a la industria del tabaco. Los inversores institucionales, preocupados por el riesgo financiero del cambio climático, están presionando a las empresas para que sean más transparentes y se tomen en serio la transición. El mundo está cambiando, y la marea legal y social se está volviendo en contra de los arquitectos de la crisis climática. Conscientes de esta amenaza existencial, Shell y BP han desplegado su última y quizás más perversa línea de defensa: el greenwashing de su propia identidad. Han lanzado campañas publicitarias masivas, gastando cientos de millones de dólares, no para cambiar sus operaciones, sino para cambiar nuestra percepción de ellas. Sus anuncios ya no muestran plataformas petrolíferas ni refinerías. En su lugar,
Vemos turbinas eólicas girando en paisajes idílicos, paneles solares brillando bajo el sol, científicos sonrientes trabajando en soluciones de energía limpia y familias disfrutando de un futuro brillante y sostenible. Todo ello gracias a la visión y la innovación de BP o Shell. Utilizan un lenguaje cuidadosamente seleccionado. Energía, no petróleo. Soluciones, no contaminación. Transición, no expansión. El objetivo es secuestrar el lenguaje del movimiento ecologista y reposicionarse no como los villanos de la historia climática, sino como los héroes que nos van a salvar. Es una estrategia de propaganda a una escala que haría sonrojar a los regímenes totalitarios del siglo XX. Un análisis de la organización InfluenceMap reveló que las grandes petroleras europeas, incluidas Shell y BP, gastan colectivamente casi 100 millones de euros al año solo en lobbying relacionado con el clima en Bruselas para debilitar la política climática de la Unión Europea. Al mismo tiempo, inundan las redes sociales con anuncios dirigidos que promueven sus credenciales verdes. Un estudio encontró que, en un periodo determinado, 2/3 de los anuncios de Shell en Facebook se centraban en su imagen verde, a pesar de que menos del 5% de su inversión real se destinaba a energías verdaderamente renovables. Esta disonancia entre lo que dicen y lo que hacen es la definición misma del greenwashing. Pero su estrategia va más allá de la publicidad. Se han infiltrado en las instituciones que deberían liderar la lucha contra el cambio climático. Durante años, las conferencias climáticas de la ONU, las llamadas COP, han sido patrocinadas por las mismas corporaciones de combustibles fósiles cuyas emisiones están causando la crisis. En la COP26 de Glasgow, la delegación de la industria de los combustibles fósiles era más grande que la de cualquier país. Es como dejar que la industria del tabaco patrocine una conferencia sobre el cáncer de pulmón. Esta influencia les permite dar forma a la narrativa, promover soluciones falsas como el CCS y las compensaciones de carbono, y asegurarse de que cualquier acuerdo final contenga suficientes lagunas y un lenguaje lo suficientemente débil como para no amenazar su negocio. Se han convertido en el zorro que guarda el gallinero climático, y su influencia se extiende al mundo académico y cultural. Financian cátedras universitarias, programas de investigación y museos de ciencia, comprando credibilidad y silencio. El Museo de Ciencias de Londres, una de las instituciones culturales más prestigiosas del Reino Unido, ha sido duramente criticado por aceptar el patrocinio de Shell para su exposición sobre el futuro de la energía. Una clara operación de lavado de imagen que utiliza la reputación del museo para legitimar a la compañía. Los científicos y los activistas han protestado, pero el dinero del petróleo a menudo habla más fuerte que la ética. Estamos atrapados en una matrix de desinformación, una realidad fabricada por el Departamento de Relaciones Públicas de la industria de los combustibles fósiles. Pero incluso las ilusiones más elaboradas pueden romperse, y la grieta en esta matrix podría venir de un lugar inesperado: el propio sistema financiero. Cada vez más los bancos, las aseguradoras y los fondos de pensiones están empezando a darse cuenta de que el cambio climático no es solo una amenaza ambiental, sino un riesgo sistémico para la economía global. Los activos de combustibles fósiles que durante un siglo han sido la base de la riqueza y el poder, corren el riesgo de convertirse en activos varados, inversiones sin valor en un mundo que se mueve hacia la energía limpia. El concepto de riesgo de carbono está entrando en el vocabulario de Wall Street y la City de Londres. Este riesgo tiene dos caras. Por un lado está el riesgo físico, el coste de los daños causados por los fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes,
inundaciones e incendios forestales, que cada vez son más frecuentes y severos. Las compañías de seguros están empezando a retirarse de mercados de alto riesgo, como Florida y California, dejando a millones de personas sin protección. Por otro lado está el riesgo de transición. El riesgo financiero asociado a la transición hacia una economía baja en carbono. Las políticas climáticas más estrictas, los avances tecnológicos en las energías renovables y los cambios en las preferencias de los consumidores podrían hacer que las vastas reservas de petróleo, gas y carbón de empresas como BP y Shell sean imposibles de extraer y quemar, convirtiendo miles de billones de dólares de activos en polvo. Esta amenaza de una burbuja de carbono que podría estallar y provocar una crisis financiera global ha hecho que incluso los actores más conservadores del capitalismo comiencen a actuar. El movimiento de desinversión que comenzó en los campus universitarios ha crecido hasta convertirse en una fuerza global, con más de 1.500 instituciones, que representan más de 40 billones de dólares en activos, comprometiéndose a retirar su dinero de las empresas de combustibles fósiles. Fondos de pensiones, fundaciones, ciudades e incluso países enteros como Irlanda están vendiendo sus acciones en BP, Shell y sus pares, enviando una poderosa señal al mercado de que el futuro no pertenece a los contaminadores. Esta presión financiera está obligando a las empresas a revelar más información sobre cómo sus planes de negocio se alinean o no con un futuro climáticamente seguro. Los accionistas activistas están presentando resoluciones en las juntas generales anuales, exigiendo a las empresas que establezcan objetivos de reducción de emisiones reales y vinculantes. En 2021, en un acto de rebelión sin precedentes, un pequeño fondo de cobertura activista llamado Engine Número 1 logró ganar 3 puestos en el Consejo de Administración de ExxonMobil, la mayor petrolera de Estados Unidos, con el objetivo explícito de forzar a la empresa a tomarse en serio el cambio climático. Fue un terremoto en el mundo corporativo. La prueba de que ni siquiera los gigantes más poderosos eran inmunes a la presión de los inversores. Parecía que las fuerzas del mercado, que durante tanto tiempo habían impulsado la expansión de los combustibles fósiles, finalmente podrían estar volviéndose en su contra. Sin embargo, en un giro de guión brutal, la historia dio un vuelco inesperado. La invasión de Ucrania en 2022 y la consiguiente crisis energética mundial hicieron que los precios del petróleo y el gas se dispararan a niveles récord. De la noche a la mañana, la narrativa cambió. La seguridad energética, no la acción climática, se convirtió en la prioridad principal de los gobiernos occidentales. Los políticos que meses antes hablaban de la necesidad de una transición rápida, ahora rogaban a las compañías petroleras que aumentaran la producción para bajar los precios de la gasolina y reducir la dependencia del gas ruso. Para BP y Shell fue como ganar la lotería. Registraron los mayores beneficios de su historia. Ganancias obscenas obtenidas a costa de la guerra, la crisis del coste de la vida y el sufrimiento de millones de personas. Y con esta nueva e inmensa riqueza, procedieron a traicionar todas y cada una de las promesas climáticas que habían hecho. El nuevo CEO de BP, Bernard Looney, que había llegado al cargo en 2020, prometiendo una ambiciosa transformación de la empresa, dio un giro de 180 grados. La compañía anunció que reduciría sus planes de recortar la producción de petróleo y gas, y que, en su lugar, aumentaría la inversión en nuevos proyectos de combustibles fósiles. Shell, bajo su nuevo CEO Wael Sawan, hizo lo mismo, abandonando su objetivo de reducir la producción de petróleo y asegurando a los inversores que seguirían maximizando los beneficios de sus activos de combustibles fósiles durante muchos años. El greenwashing había terminado. La máscara se había caído. Con el pretexto de la seguridad energética,
volvieron a su verdadero negocio: extraer y vender combustibles fósiles, sin importar las consecuencias. La crisis de Ucrania no solo les proporcionó una coartada perfecta, sino que también les dio la oportunidad de presionar para obtener una nueva oleada de desregulación y subsidios. Argumentaron que la solución a la crisis energética no era acelerar la transición a las renovables, sino perforar más, construir más terminales de gas natural licuado y bloquear cualquier política que pudiera obstaculizar su producción. Es una lógica perversa. La solución a una crisis causada por nuestra dependencia de los combustibles fósiles volátiles y geopolíticamente arriesgados es, según ellos, profundizar aún más en esa misma dependencia. Mientras tanto, el planeta seguía ardiendo. El verano de 2023 fue el más caluroso jamás registrado. Incendios forestales sin precedentes arrasaron Canadá y Hawái. Olas de calor mortales asolaron Europa y Asia. Inundaciones devastadoras sumergieron partes de Libia y Grecia. Los científicos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU emitieron su advertencia más severa hasta la fecha, declarando que estábamos en código rojo para la humanidad y que la ventana para asegurar un futuro habitable se estaba cerrando rápidamente. La conexión entre los beneficios récord de BP y Shell y los desastres climáticos que se desarrollaban en nuestras pantallas era directa e innegable. Cada barril de petróleo extraído, cada metro cúbico de gas quemado, añadía más combustible al fuego que está consumiendo nuestro único hogar. Y sin embargo, sus ejecutivos, en lugar de mostrar remordimiento o un sentido de la responsabilidad, se jactaban ante sus inversores de sus extraordinarios resultados financieros. La historia de Shell y BP es, en última instancia, la historia de un sistema económico y político que ha priorizado el beneficio a corto plazo de unos pocos por encima de la supervivencia a largo plazo de todos. Es la historia de cómo dos corporaciones, a través de una combinación de poder, engaño y una indiferencia casi sociopática por la vida, han logrado capturar nuestros gobiernos, envenenar nuestro planeta y poner en peligro el futuro de la civilización humana. Han privatizado los beneficios de la era de los combustibles fósiles y han socializado los costos, dejándonos a nosotros y a las generaciones futuras con la factura de un planeta roto. Pero la historia aún no ha terminado. A pesar de los reveses y las traiciones, la resistencia continúa y se fortalece. Desde las comunidades indígenas que lideran la lucha contra los nuevos oleoductos, hasta los jóvenes activistas climáticos que organizan huelgas escolares globales, desde los abogados que presentan demandas innovadoras, hasta los científicos que dicen la verdad al poder. Una red global de personas se está levantando para exigir un futuro diferente. Entienden que esta no es solo una lucha por el medio ambiente, es una lucha por la democracia, la justicia y los derechos humanos. Saben que no podemos tener un planeta habitable mientras un puñado de corporaciones tenga el poder de decidir nuestro destino colectivo. El telón de fondo de esta saga es una carrera contra el tiempo. Cada año que retrasamos la acción, los puntos de inflexión climáticos, como el colapso de las corrientes oceánicas o el deshielo del permafrost, se acercan peligrosamente. Estamos al borde de desencadenar una cascada de cambios irreversibles que harían que grandes partes del planeta fueran inhabitables. Los desastres que hemos visto hasta ahora son solo un anticipo de lo que está por venir si no cambiamos de rumbo drásticamente. Lo que está en juego no podría ser más importante. La historia de Shell y BP nos obliga a enfrentarnos a una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a nuestros hijos? Un mundo de caos climático, escasez de recursos y desigualdad extrema dictado por los intereses de corporaciones irresponsables. O un mundo impulsado por energía limpia, basado en la justicia y la sostenibilidad,
donde la salud del planeta y el bienestar de las personas estén por encima de los beneficios. La elección es nuestra, pero el tiempo para elegir se está acabando. Las cicatrices de Deepwater Horizon, del delta del Níger y de innumerables otros lugares son un recordatorio permanente del precio de nuestra inacción. Son la prueba de que el modelo de negocio de Shell y BP no es solo destructivo, sino que es fundamentalmente insostenible. El petróleo que una vez impulsó el progreso se ha convertido en el veneno que amenaza nuestra existencia. La historia prohibida de la contaminación ha sido sacada a la luz. Y ahora que conocemos la verdad, ya no podemos permitirnos mirar hacia otro lado. El juicio de la historia será implacable con aquellos que, sabiendo lo que estaba en juego, eligieron el beneficio por encima de la vida. La pregunta final no es si Shell y BP son culpables. La evidencia es abrumadora. La pregunta final es qué vamos a hacer al respecto. ¿Seremos la generación que finalmente ponga fin a la tiranía de los combustibles fósiles? ¿O seremos recordados como aquellos que se quedaron de brazos cruzados mientras el mundo ardía?